también que cada miembro tiene un compromiso. Hechos capítulo 14, versículos 22 y 23. Decíamos que cada miembro, présteme atención, tiene un compromiso. Y eso es lo que en esta iglesia falta. Y basta ver cómo los hermanos fluctúan, cambian. Así, vienen, no vienen, se congregan, no se congregan, leen, no leen, oyen, no oyen, sirven, no sirven, así. Por eso es que como miembros debemos entender cuál es la responsabilidad que tenemos, como el compromiso que tenemos, más que con el pastor, con Dios. Cada uno de nosotros como miembro de la iglesia tenemos o debemos servir, debemos involucrarnos. Y si usted quiere saber más al respecto, vea en YouTube el sermón de la semana pasada, para que usted entienda de qué estamos hablando. Debe ofrendar, debe involucrarse, etcétera, etcétera, etcétera. Continuando con nuestra serie acerca de las características de una iglesia saludable, hoy continuamos con el tema, el gobierno dentro de la iglesia. Ya vamos a entrar en materia. En esta parte de la escritura, en Hechos capítulo 14, encontramos a Pablo durante su primer viaje misionero junto a Bernabé, llegando hasta la ciudad de Iconio, una ciudad multicultural llena de griegos, judíos y romanos. Luego de predicar el evangelio en el sector, en el área, de sanar a un hombre cojo de nacimiento y de ser, fíjese bien lo que le voy a decir, apedreado hasta la muerte. Porque hay un versículo en el contexto que dice que lo arrastraron a Pablo literalmente. Y por eso es que menciona el versículo que vamos a leer en un ratito. Pablo, luego de ser apedreado casi hasta la muerte, se levantó, tomó fortaleza en Dios y siguió su camino a predicar el evangelio hasta la ciudad de Derbe, donde anunciaron el evangelio, donde predicaron e hicieron muchos discípulos. Luego de hacer o cumplir con su trabajo, decidieron regresar por el mismo camino, a través de Listra, Antioquía e Iconio. Pero llama la atención que antes de llegar a un sector, a ser discípulos, permanecer un tiempo en el área, ellos en cada iglesia hicieron lo siguiente. Entremos en materia. Hechos capítulo 14, versículos 22 y 23. ¿Está en el libro de Hechos, hermano? Amén. Hechos capítulo 14, versículo 22 y 23. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos desde el 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, ¿qué dice? Ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a orar una vez más. Padre, venimos delante de tu presencia a suplicarte que puedas darnos el entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, para poder aplicar tu palabra a nuestra vida, para poder practicar tu palabra. Señor, enséñanos, porque es importante quién y cómo se gobierna una iglesia. Porque han habido muchos problemas durante la historia de la iglesia por el simple hecho de no entender quién, cómo debe gobernarse una iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice la Escritura? ¿Establecieron un apóstol? ¿Establecieron un pastor? No, dice, establecieron ancianos con S al final. La mayoría de nosotros a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, ha visitado o pertenecido más de alguna ocasión a alguna iglesia y ha podido observar cómo cada iglesia presenta el mismo tipo de gobierno.
un gobierno piramidal. Por gobierno entendemos, vamos a explicar primero lo que significa la palabra gobierno, entendemos que es el distrito o jurisdicción o lugar donde alguien tiene autoridad. Es donde alguien administra, es donde alguien manda, es donde alguien está dirigiendo cierto lugar, en este caso una iglesia. Es decir, por gobierno piramidal entendemos que hay una cabeza. Y en la mayoría de las iglesias el pastor es la cabeza. Y todos los demás se sujetan ¿a quién? Al pastor. El pastor casi es un líder dictador. ¿Por qué? Porque el pastor es el único que manda, el pastor es el único que toma decisiones, el pastor es el único que puede decir qué se hace y qué no se hace. Y en muchos casos, los pastores le huyen al modelo bíblico por temor a que los quiten. Porque hay hermanos siempre dentro de la iglesia que quieren quitar al pastor por cualquier cosa. Ahora bien, hemos podido también observar a lo largo del tiempo en las diferentes iglesias que muchas tienen directivas, juntas directivas. Muchas otras iglesias, como en nuestro caso, tenemos comités de finanzas. Por ejemplo, nosotros tenemos comité de finanzas, que son los encargados de ver o de velar por el dinero dentro de la iglesia. Esto se hace o sucede en las iglesias porque aún no hay personas preparadas, y las que están preparadas no quieren lo que decía al principio: responsabilidad y compromiso. La pregunta es: ¿son los comités de finanzas? ¿Son las juntas directivas? Y respeto la posición de cada persona, de cada iglesia y de cada gobierno diferente de las iglesias. La pregunta ¿es saludable o es bíblico que solo el pastor mande? ¿Es esto lo que enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Se apegan la mayoría de iglesias que tienen gobierno piramidal, donde se hace y se dice lo que dice el patrón y lo que quiere el pastor. ¿Es esto el modelo bíblico? En la Biblia podemos encontrar o podemos ver cómo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta nuestros días, Dios fue, es y ha sido claro en la manera, con respecto a la manera en la que Él ha querido que su iglesia funcione, que su iglesia sea gobernada. Desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos o podemos encontrar la función y la palabra ancianos y la función que estos tenían. En el Antiguo Testamento eran un grupo de líderes entre los israelitas. Por ejemplo, lo podemos ver allá en el Pentateuco, en los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los encontramos participando y decidiendo, o tomando, más bien dicho, decisiones políticas. Por ejemplo, en Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3, dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David, ¿por qué? Por rey sobre Israel. Antes de que ungieran a David como rey, hubo una reunión donde estuvieron encargados los ancianos. En algunas partes de la Escritura los encontramos también como consejeros del rey. También los encontramos o los vemos representando al pueblo en asuntos espirituales. Números capítulo 11, versículo 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. La palabra anciano es la misma palabra usada, la misma palabra griega usada en el Nuevo Testamento.
palabra tiene y cómo Dios desea que la iglesia neotestamentaria que somos nosotros sea gobernada. Lo primero que el Nuevo Testamento enseña con respecto al gobierno de la iglesia es que Cristo es la suprema autoridad de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué dice? La iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué dice? La preeminencia. Segundo, lo que la Biblia enseña es que la iglesia local, que es esta, es autónoma, libre de cualquier autoridad o control externo, libre de cualquier interferencia, cualquier organización, cualquier jerarquía, cualquier individuo. La iglesia es autónoma. Por eso la Biblia dice en Tito capítulo 1 versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tercero, el gobierno de la iglesia debe estar compuesto por un liderazgo espiritual. Este liderazgo espiritual está compuesto, dice la Biblia, por dos ministerios: los ancianos y los diáconos. La función del anciano, fíjese bien y présteme atención, la función del anciano en el Nuevo Testamento se conoce a través de 4 palabras sinónimas. ¿Qué quiere decir sinónimo? Parecido o igual. 4 palabras parecidas o iguales que, aunque se escuchan diferentes y cada una de ellas son diferentes, las 4 palabras hablan de lo mismo. Estas palabras las encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento y definen, fíjense bien, el principal de los oficios de una iglesia local. La primera palabra que encontramos en el texto que acabamos de leer, ¿cómo dice la palabra que acabamos de leer en el texto, el versículo 23? Y constituyeron, ¿qué dice? Ancianos. Esta palabra hace más referencia a la función de gobierno o gobernante de la iglesia. Otra palabra que también es sinónima de anciano, o que se parece o es igual a anciano, es la de pastor, que es la palabra que todos nosotros conocemos porque es la palabra más común. Esta palabra hace referencia a la función que alguien tiene de alimentar espiritualmente a las ovejas. La otra palabra que encontramos en primera carta de Timoteo capítulo 3 es obispo, que quiere decir supervisor. Obispo, pastor y anciano quieren decir lo mismo, pero hay una más: presbítero, que proviene de la palabra presbiterio, que significa ser parte de un grupo que supervisa la iglesia. Quizás usted se preguntará, ¿cómo hago yo para encontrar personas calificadas para ancianos? Porque cuando en una iglesia se dice, viene el hermano anciano de tal iglesia a predicar, usted espera ver a un señor hasta en silla de ruedas, canoso, porque como dice anciano, usted tiene el concepto de que es una persona de mayor edad. Pero ¿cómo hacemos nosotros para encontrar personas dentro de la iglesia, dentro de la membresía de la iglesia, calificadas para este oficio? Para esto debemos tener 2 cosas importantes en mente. Primero, que es Dios el que ayuda a discernir, a entender, a comprender. Dios ayuda también a ver los dones en los hermanos, a ver las cualidades de los hermanos. Esa es la primera manera. Que Dios discierne, le da discernimiento al pastor para saber qué hermano tiene cierto don y qué hermano. Y yo se lo he dicho quizás a muchos de ustedes. Yo veo que usted tiene un don para eso. Yo veo que usted tiene talento para eso. Y no
iglesia local. Es decir, vosotros, hermanos, son los que confirman el llamado de la persona. Lo primero que quiero que entendamos, luego de haber explicado lo que expliqué, y espero no haberlo confundido, y espero que lo haya hecho de una manera clara, y si no, y si tiene alguna duda, pregunte. Lo primero que debemos entender y establecer es que los ancianos dentro del gobierno de la iglesia, se lo voy a plantear así, que la iglesia debe ser gobernada por un grupo de ancianos. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que la Biblia enseña. Mire lo que dice el versículo 23 nuevamente. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Lo primero que la Biblia deja claro es, para votar aquello de que dice pastora, ¿verdad? La pastora. Y aquí está el área, está llena de pastoras. Lo primero que la Biblia aquí nos enseña es que son ancianos. Anciano es masculino. No dice anciano. No dice obispa. No dice pastora. La palabra anciano está escrita en masculino y está escrita en plural, con una S al final, lo cual significa que es un oficio exclusivamente de hombres. Y lo segundo es que no es solo uno, sino que son varios los que dirigen la iglesia. Debe ser más de una persona la que está encargada de liderar y de cuidar a las ovejas de la iglesia local. Y luego dice, y constituyeron, empieza Pablo. Empieza Lucas, perdón, que es el escritor de este libro de Hechos. Dice Lucas, y constituyeron. La palabra constituir quiere decir elegir, nombrar, por ejemplo, a alguien a mano alzada. ¿Cuántos están de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. Así se pone. Y constituyeron y pusieron a mano alzada. Esa es la idea que nos da la palabra constituir o constituyeron. La labor del pastor, por lo tanto, es observar las cualidades de los hermanos, observar la habilidad que tiene alguien para orar. Piense usted, ¿para qué usted puede? Yo para nada. Todos somos y tenemos un don de Dios en el área en la que Dios nos ha puesto, en nuestros trabajos. Lo que usted hace en su trabajo, lo que sea que usted haga, sea un trabajo de oficina, o sea un trabajo más en la calle o más físico, por decirlo así, es Dios el que le ha dado la habilidad para hacerlo. Yo conozco hermanos aquí que son buenísimos para la carpintería. Conozco hermanos aquí que son inteligentes para dirigir un grupo. Conozco hermanos aquí que tienen la habilidad de arreglar cualquier cosa, hasta matrimonio. Entonces, hay hermanos a los cuales Dios les ha dado ciertas capacidades y ciertas habilidades para liderar, para enseñar, para orar. Y esa es la labor del pastor, identificar. Aquellos que tienen más que el don, una vocación, que tienen un compromiso con Dios. Con estos hermanos se habla aparte y se les explica. Y se le propone luego delante de la congregación a todos los hermanos, se les dice, este hermano que está aquí está o es un precandidato para diácono o es un precandidato para anciano. Ese es, hermano, ¿por qué le estoy explicando todo esto? ¿Y eso qué me importa de Dios? Porque por eso es que se cometen errores tras errores, tras errores, tras errores en las iglesias. Porque se pone a cualquiera sin un testimonio que lo respalde, sino que al puro ¿qué? Dedazo. Ponerlo ahí. ¿Cómo necesitamos quien cante y ponerlo ahí? Necesitamos quien predique y ponerlo. Si de todo modo él dice que es bueno, si lo más que va a hacer es que no nos va a aburrir.
funciones dentro de la iglesia y usted ve si ellos son aptos para cumplir con esas funciones. Lo mismo que en su trabajo. ¿Cuántos jefes dicen a él no le puedo confiar nada? O usted mismo lo dice de sus hijos, o de algún amigo de su trabajo, algún compañero de trabajo, yo a él no le puedo confiar nada porque todo lo vende. Es lo mismo. Se le delegan funciones a una persona y se ve si él es confiable, si él tiene la vocación para hacerlo y, más importante aún, si él tiene el compromiso con el Señor. Hermanos, bíblicamente todo es un proceso. Yo he escuchado unas cosas que se dicen en la radio, que yo me quedo, o es que no conocen los hermanos lo que están hablando. Cometen unos errores hablando públicamente del Evangelio en la radio. El otro día escuché a una hermana hablar a una radio para contar todos los desórdenes que un pastor había cometido dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué es lo peor? Que eran 15 minutos y la señora no dejaba de hablar. Y sabe que era todavía lo más y más peor, que el pastor seguía asentando todo lo que decía. Por causa de vosotros, el cuerpo de Cristo, que no tiene la culpa, sigue siendo vituperado. Hay pastores malos, hay pastores malísimos, hay pastores buenos, hay sacerdotes malísimos y hay sacerdotes que hacen su trabajo como le corresponde. Hay empleados buenos y hay empleados malos. Ya lleva 5 horas en el trabajo y no han pasado del mismo cuarto. Hay de todo, hermano. De todo hay. Todo es un proceso. Nadie puede anhelar estar en un puesto de preeminencia o estar en un puesto de pastorado o de liderazgo dentro de la iglesia si no ha sido sometido a un debido proceso. Cuando usted llega a un nuevo empleo, lo primero que hacen es inducción, le llaman en mi país. Introducción, mira, esta área es el área de producción, este es el área administrativa, este es el área de bodega, donde tenemos todo guardado. Así, lo mismo es en la iglesia, es un proceso. El problema es que la mayoría de iglesias no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque los que visitan la iglesia no conocen cómo se debe hacer. ¿Por qué? Porque no leen. ¿El qué? La Biblia. Como decía el profeta Oseas, el pueblo perece. ¿Por causa de qué? ¿Por falta de qué? Perdón, de conocimiento. A una persona que no conoce es bien fácil engañarla. Si es bien fácil engañar a una persona que no conoce, que no sabe de algún tema, rápido lo engaña usted. ¿Cuántos abogados han engañado a personas prometiéndoles documentos? ¿Por qué? Porque las personas no saben. Y aunque estén las leyes escritas ahí en la online o en papel, la gente no busca. Se queda con lo que escucha. Por eso es necesario que nosotros entendamos cómo se deben hacer las cosas dentro de la iglesia. Porque cada vez que uno se someta al proceso, siempre habrá una respuesta de Dios, porque el pastor y los ancianos de la iglesia y los miembros de la iglesia buscan el rostro de Dios. ¿Para qué? Para tener líderes que puedan enseñarles, líderes que puedan ser de bendición para ellos y para el lugar donde viven. Por eso Hechos 13:2 dice, y ministrando estos al Señor y ayunando, fíjese bien, y ayunando. Esa palabra no está en inglés, hermano, por si no la he entendido. Está bien clara, pero como no sabe qué es eso, porque tenemos, ¿cuánto de no ayunar? Y me incluyo. Nosotros para allá, para acá. Y dice, y buscamos al Señor ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Es a través de una búsqueda constante de Dios que Dios da líderes a su iglesia, pero es también a través de una búsqueda constante de Dios que Dios escucha nuestra oración.
labor de los ancianos dentro de la iglesia, la labor de las personas que Dios ha dado a la iglesia es apacentar las ovejas. Vayámonos a la primera carta de Pedro más adelante, mientras me cambio del sol. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 2. Primera carta de Pedro. Cuando lo tenga, me espera porque yo todavía voy en camino. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Esto es lo que Dios le dijo a Pedro que escribiese, hablando acerca de cuál es la función del anciano, de cuál es la función del pastor, de cuál es la función del presbítero, de cuál es la función del obispo, que como dije hace un momento, esa palabra es básicamente la misma. Es sinónimo. ¿Qué dice primera de Pedro 5, 1, 2? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino como voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Por apacentar, la palabra apacentar significa dar pasto, dar alimento, pastorear a las ovejas. Aunque, y este es un punto muy importante, aunque hay una pluralidad, es decir, hay muchos, 4, 3, 5 ancianos dentro de la iglesia, Dios ha dotado a cada uno de ellos de manera particular con un don específico. Puede ser, por ejemplo, todos los ancianos tienen el don de la enseñanza. Algunos pueden tener el don de dirigir la alabanza. Otros pueden tener el don de la administración. No todos los ancianos están a cargo de la enseñanza. La iglesia americana de aquí, 5 son los ancianos. Y el hermano Sergio ha estado conmigo sentado con ellos. 5. Pero ¿quién predica? Solo uno. El que toca aquí también es anciano. Pero la enseñanza no es su don. ¿Me explico? Aunque sí hay que hacerlo, yo sé que lo hace. Pero no es su prioridad, no es el don que le ha dado Dios a él. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aunque hay un pastor encargado de la enseñanza, el trabajo puede ser distribuido. Por ejemplo, alguno de los ancianos puede visitar a los hermanos. No tiene que ser el pastor. Pero en nuestra cultura queremos que el pastor haga todo. Que esté para el bautizo del niño, que esté para ¿cómo se llama? Para cuando el niño nace. Que esté para el 15.
anciano, aunque sea extenuante, aunque sea cansado, debe hacerlo con ánimo, con amor, en amor, con excelencia, porque la única manera de servirle a su Señor es a través de los hermanos. También debe hacerlo, y esta palabra me gustó, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Lamentablemente en nuestros días, muchos pastores ven a los hermanos como una fuente de ingreso. Ven a los hermanos como una fuente de beneficio, como una mercancía, como alguien que me puede ayudar a lograr mis objetivos. Pero muchos pastores, y esto es lo delicado del asunto, que se nos olvida que las ovejas no son nuestras. Que un día el príncipe de los pastores nos va a juzgar a nosotros también por cada uno de nuestros actos. Por eso la Biblia dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay de aquel por el cual uno de los hermanos se aparte! Usted puede ver que hay pastores que han dañado iglesias por no quererse pegar a la Escritura, y los vemos bien aparentemente. Pero recuerde, Mateo 18, llegará un día en que así como usted estará frente a nuestro Creador, también lo estaremos todos los pastores. Pero la diferencia de usted, a nosotros también se nos va a juzgar por lo que hayamos hecho y en la Biblia nos enseña que los ancianos ejercen un gobierno espiritual dentro de la iglesia. Mire lo que dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17, un poquito más atrás. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo en Hebreos 13:17? Dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Usted ya cuando llega a ese versículo ya pero mire, continúe leyendo. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, porque ellos velan por vuestras almas. No es que el pastor lo quiera mandar, no es que el pastor quiera decirle cómo debe andar, no es que el pastor quiera que usted esté sometido solamente a lo que él dice. Hermanos, debemos entender la siguiente parte del versículo, no solo de obedecer, sino que el pastor, el anciano, quiere velar por su alma. ¿Por qué? Porque mi labor es netamente espiritual. Por eso dice: sujetaos, obedeced a vuestros pastores, que es lo mismo aquellos que gobiernan sobre ustedes. ¿Por qué? Porque la labor que los pastores y los ancianos hacen para con los hermanos o para con las ovejas es la misma labor que hacía Cristo con sus discípulos y con las personas en su tiempo. ¿Cuál? La de guiar, la de predicar, la de enseñar, la de exhortar, la de amonestar al pueblo. Hermanos y amigos, mi mayor preocupación es su vida espiritual. En muchas ocasiones yo les he dicho que lo que a mí me importa es su vida espiritual. Claro, que le vaya bien también, que tenga salud, que vaya
vayamos caminando, que tenga su trabajo, todo eso también me importa, pero no es mi prioridad. ¿Por qué? Porque si yo no le digo a usted que lea la Biblia, ¿quién se lo va a decir? En cosas sencillas, cosas que todos sabemos que debemos hacer. Porque si yo no le digo a usted que sirva, ¿quién se lo va a decir? Porque si yo no le digo a usted que se congregue, que ore, que ofrende, que sirva, que se involucre, que permanezca, que confíe, ¿quién se lo va a decir en la calle? Si en la calle nos ofrecen de todo, pero nadie nos ofrece a Jesús. A mí me importa saber si usted viene a la iglesia y usted está aprendiendo. ¿Y qué aprendiste? Pues si no sé. Y que no viste cómo tenían entre sueño el partido del Barça, las ganas de café con pan y el frillito. O sea, tenía una mezcla de pensamiento ese día. A mí me importa saber si desde que usted entregó su vida a Cristo, genuinamente. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino a mí me interesa saber si desde que usted entregó su vida a Cristo, desde que usted se arrepintió y puso su fe en Cristo, han habido cambios en su vida. Si usted está creciendo en el conocimiento de Dios. Les comentaba yo a los hermanos el que vieron el miércoles que estábamos sentados por ahí en una reunión. Y les pregunté yo a los hermanos que cuál era la doble naturaleza de Cristo. Y no sabía. Y les pregunté a otros que qué era la omnipotencia de Cristo o de Dios. Y no sabía. ¿Qué significa que Dios es omnipotente? ¿Qué significa que Dios es omnipotente? Yo no sé quién fue. ¿Usted, hermano? No, omnipotente. Que todo lo puede. Ese es omnisciente. Eso es lo que a mí me interesa. Que usted sepa quién es Dios. A mí no me importa si usted, Dios, aquí en este país Dios le va a bendecir. Dios le provee. Mi trabajo es saber si su fe está siendo fortalecida. Mi trabajo es saber si su vida o ver si su vida se está pareciendo más a la de nuestro Señor Jesucristo, si está luchando con el pecado o si está cediendo ante la tentación. Si usted, hermano, mire, cuando yo me he sentido débil o cargado por muchas situaciones, ¿sabe qué hago yo? Hermano, ore por mí. El otro día yo iba manejando, hace como un año y medio, hace exactamente un año, perdón. Yo iba llorando en el carro. Yo también, igual que usted, tengo problemas. Es la diferencia que usted está sentado ahí y yo estoy aquí parado predicando. Y yo iba llorando en el carro. Y llegué donde estos hermanos, que no son de la iglesia, son de otro lugar, pastores. Y me habían llamado porque me iban a regalar algo. Y yo no iba llorando por regalo. Yo iba llorando porque iba muy cargado, hermano. Iba tan cargado ese día que lo primero que hice cuando yo llegué, me abrieron la puerta, les dije, pueden orar por mí. Porque hay cargas espirituales que ni con todo el dinero del mundo se pueden ir. Solamente cuando se las entregamos genuinamente al Señor. Los ancianos dentro de la iglesia también tienen la función de tomar decisiones. Mira lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. Hechos 15,
1 y 2. Amén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Lo que sucedía aquí, para que usted tenga idea, porque los versículos no son muy claros, es que habían dentro de la secta de los fariseos, habían aquellos que se llamaban los judaizantes. Estas personas eran unos judíos que querían obligar a los gentiles no solamente a ser salvos por la fe, sino a circuncidarse al igual que los judíos. Es decir, le estaban agregando obras a la salvación. Y la salvación no es por obras, no es por dar dinero. La salvación no es porque usted haga penitencias. La salvación, dice la Escritura, es que es solamente por la gracia de Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, la situación que Pablo y Bernabé estaban tratando aquí, no la decidieron ellos solos. No tomaron las decisiones ellos solos. Sino que ¿qué hicieron? Dice, se quedaron en el concilio, lo que se le conoce como el concilio de Jerusalén. Se quedaron en la iglesia e hicieron una reunión con todos los ancianos para ver qué podían hacer con respecto a ese asunto. ¿Por qué? Porque los ancianos son los encargados de tomar las decisiones dentro de la iglesia. Decisiones de disputas entre hermanos, por ejemplo. Cuando un hermano le presta al otro y el otro no le paga. Decisiones entre hermanos que han caído en pecado. Esas decisiones, esos temas se toman en un concilio, sin que esté el hermano presente, solamente el grupo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en Proverbios 11:14 lo siguiente: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros ¿está qué? Está la sabiduría. ¿Qué hacemos nosotros en el hogar con la esposa, con la novia? Fíjate que me ofrecen esto. ¿Qué hace usted? Usted no toma la decisión solo, ¿verdad? Porque no está seguro de lo que va a hacer. Entonces viene usted y se lo comenta a su esposa o a su esposo. Por lo menos así ya se echan la culpa los dos. ¿Pero por qué? Porque la ayuda idónea que Dios nos ha dado, por ejemplo. Entonces venimos y platicamos: mira, fíjate que yo siento que el interés es muy alto, o yo siento que en ese trabajo el horario está bueno, pero no me pagan lo que gano. Por ejemplo. Entonces venimos y lo consultamos. Lo mismo sucede dentro de la iglesia. En la multitud de consejeros está la sabiduría, hermanos. Porque cuando una sola cabeza piensa, se toman malas decisiones. Las decisiones pueden beneficiar al que está tomando la decisión. Puede satisfacer las necesidades del que está tomando la decisión, del líder o del pastor, y no beneficia la obra. En cambio, una decisión tomada por un grupo beneficia la obra. ¿Por qué? Porque si yo estoy equivocado, y el otro hermano me hace ver que estoy equivocado. Y si el otro hermano está equivocado, yo le hago ver al hermano que está equivocado. ¿Se entiende? Porque no lo veo como y esto ayuda a tomar menos malas decisiones. Por último, la segunda palabra que yo mencioné es la de diácono. Ya hablamos un poquito de lo que es el anciano. 5 minutos más. La función principal del diácono es
Ya vimos cuáles son las principales funciones del anciano, ya vimos por qué la iglesia debe ser gobernada por ancianos, y ya ahora vamos a ver cuál o por qué es importante la función del diácono dentro de la iglesia. Teniendo en cuenta y claro de que la función principal de un diácono es servir. Mira lo que dice Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, es decir, la enseñanza, para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y el versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La labor de la enseñanza está a cargo de los ancianos de la iglesia. Y aunque los requisitos de los ancianos con los de los diáconos son similares, según la primera carta a Timoteo capítulo 3, la diferencia de unos a otros es que los diáconos son un grupo separado de siervos. La palabra siervo en el griego es esclavo. Yo soy siervo de Cristo. Cada uno de ustedes es esclavo, no del pastor ni de la iglesia, es esclavo de Cristo. La función principal del diácono es servir dentro de la iglesia en lo que la iglesia necesita. En estos versículos vemos cómo la iglesia iba creciendo y ya no era posible para los pastores hacer todo. Ya a mí me pasó cuando yo inicié esta iglesia. Hay cosas que yo no las alcanzaba a hacer, hermano. Honestamente. Muchísimas cosas que, y ahora aún hoy, con mucha más gente, hay cosas que yo no las alcanzaba a hacer. Y que no alcanzo a hacer. Entonces los apóstoles decidieron escoger dentro de la multitud a hombres, dice ahí la Escritura, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, lo que quiere decir convertidos genuinamente, de verdad, que sean creyentes de verdad, que sientan amor, voluntad, vocación, compromiso, responsabilidad con Dios, y llenos de ¿qué? De sabiduría. Estos hermanos eran encargados de atender y de servir a las viudas, mientras que los apóstoles o el anciano o el pastor de la iglesia se encargaría netamente de la palabra y de su enseñanza. Como puede ver, hermano, en ninguna parte de la Escritura podemos encontrar que el pastor es la única cabeza y el encargado de todas las cosas. Y le voy a decir un secreto más. En esta iglesia hay hermanos que cumplen la función de diáconos. Hay hermanos servidores que cumplen la función de diáconos y algunos de ancianos. Pero cuando escuchamos las dos palabras, ¿qué pensamos? Más responsabilidad, más compromiso. Y yo esto, y un diácono es un servidor. Es una persona que sirve dentro de la iglesia. Pero la palabra en sí, el título en sí, ¿qué sucede? Nos da miedo. Y creemos que vamos a estar obligados a hacer algo que no queremos, y no es así. El proceso para escoger un diácono es casi igual que al de escoger un anciano. Hermanos, aunque muchos de nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo que el pastor siempre ha sido el mandamás, el encargado, el que toma todas las decisiones en la iglesia, la Biblia nos enseña lo contrario. Debe haber un grupo de ancianos encargados de ella, que velen de ella, que cuiden de ella. Es necesario volver al modelo bíblico. Y si hay alguien aquí que su vida no está siendo pastoreada por ningún anciano y por ningún pastor,
consolar, pueda pastorear, pueda sanar, pueda perdonar, pueda salvar sus vidas. Por eso la Biblia dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos